Hola a todos, bienvenidos al otro episodio de Conduciendo con Historia, la serie donde vamos a contar algo mientras manejo. Y hoy vamos a contar la historia de los 47 Ronins o Honins, que es una historia que se pasó en el periodo de Japón. Se pasó en Japón en el año de 1701. Y bien, para entender lo que son esto, vamos a empezar con algunos conceptos que son los Honins y todo esto. En esa época se empezaron, había los samuráis, todos ya sabemos, estos guerreros japoneses muy populares en la cultura y todo. Y estos samuráis vivían en un código de honor, un código de vida que les norteaban todo, que se llamaba el Bushido. Y el Bushido era como la ley que regía a la vida, las costumbres. Y bien, en esa sociedad, en este momento, estos valores estaban mucho importantes, estaban mucho marcados, eran mucho más valorados que es en comparación con nuestra sociedad al día de hoy. Y pues nada, había un señor, había un daimyo, que es algo parecido a un señor feudal, un daimyo, un señor de tierras, que se llamaba Asano Naganori. Y bien, este señor, muchos coches por aquí, fue a un evento, a una fiesta, a una celebración en la casa del shogun, que era un Tokugawa, era el cuarto o tercer Tokugawa después de Ieyasu en la sucesión. Y bien, era un señor bastante noble, por decirlo. No cualquiera iba a la casa del shogun, que era el cargo más alto que tenía en Japón, casi más alto que todos, aunque no era precisamente el Tenno. Y bien, durante esta celebración, esta fiesta, estaba en el Palacio Real cuando un funcionario de la corte, era un funcionario de alto rango, que era un funcionario bastante, tenía mucha avaricia y todo, y este funcionario se desentendió con él porque este señor, este Kira Yoshinaka, creo que algo así le llamaba el tipo, era Kira, pero Kira Yoshinaka o algo así, se desentendió con él porque esperaba recibir un pago, esperaba recibir una propina, pero una propina no oficial, por ayudarlo a todo, a las festividades que estarían en la fiesta. Y resulta que se desentendió con este Kira y lo atacó con su espada. ¿Y que esto provocó? Provocó no se podía hacerlo porque estaba atacando un funcionario de alto rango de la sociedad y estaba en el castillo real, o sea, no puede hacerlo. Y como condena, el Asano fue condenado a la muerte, pero no fue condenado a la muerte por ejecución como un criminal cualquiera, porque tenía honor, porque era un noble de alta clase. Fue condenado a realizar el seppuku, que es este ritual a donde uno toma su propia espada y hace un corte en su vientre, y así es una muerte que está bien en esa sociedad, es una muerte que demuestra que se murió con un honor, se murió con su honra y todo. Pero este señor Asano, ese daimyo, tenía 47 samuráis que le servían, y pasó que cuando murió, estos samuráis se convirtieron en honins, que es el nombre que se da a los samuráis que ya no tiene señor, que ya no tiene a quien servir. Y estos honins fueron vigilados muy de cerquita por el Kira, porque a él temía que, bien, ahora su señor está muerto, a ellos viene por mí. Pero el plan que tenía estos honins fue: vamos a fingir que estamos perdidos, que nuestra vida se acabó porque se fue nuestro señor, se murió. Y pasaron como 3 años, y durante estos 3 años, aunque estaban vigilados en secreto por los funcionarios de Kira, que incluso Kira se cambió, se fue a otro sitio, vivir en otro sitio, porque
estaba con miedo y todo. Y se pasó 3 años y le encontraron a uno de estos samuráis borracho, metido en una pelea callejera, pero todo era un disfraz. Y bien, llegó hasta Kira el relator que estos Ronin estaban en lo más bajo de la sociedad y que ya no representaba una amenaza y podía volver a lo suyo porque esa gente estaba perdida. Y se pasaron ya como 3 años y no tenían por qué temer una embestida, una relación. Y así fue como Kira volvió a su vida, volvió al castillo, y fue precisamente cuando estos Honins hicieron su ataque. Y fue bastante coordinado, de hecho, porque tenían que invadir el castillo y fueron divididos las infanterías. Uno iba por el fondo, iba por las puertas de atrás, otros se quedaron como arqueros en una posición donde estaba el patio, porque sabían que cuando llegase al fondo alguien iba a sonar una alarma y la gente iba a correr por el patio para buscar refuerzos, y estos arqueros ya estaban prontos para abatir a los refuerzos, y fue precisamente eso lo que pasó. Hicieron la invasión y todos los 47 y mataron a Kira. Mataron a ese señor Kira y vengaron a su señor. Y se convirtieron instantáneamente en un símbolo de lealtad, un símbolo de honor, porque esperaron como 3 años enteros para vengar a su señor. Pero a ellos sabían que esto no era legalmente aceptado y también no era bien visto en su sociedad. Así que lo mataron a Kira y luego fueron a entregarse a la autoridad. ¿Y qué pasó? Que también no fueron ejecutados como criminales, no fueron la espada de la autoridad quien les cegó la vida, porque eso significaría que iban a morir con una maldición y iban a morir sin honor. No fue eso que pasó, sino que también les tocó hacer el seppuku. Y bien, para nosotros en nuestra sociedad es como si matarse a sí mismo, es como un suicidio, pero en nuestra sociedad era diferente la noción que tenía si uno se cometía el seppuku, y fue precisamente lo que pasó. Les dejaron se puede decir que casi una amnistía, una bendición de ellos mismos cometer el seppuku. Y fue esto que pasó con los 47 Honins. Es toda una leyenda, es todo un cuento de honor que se pasa en Japón. Y los japoneses los tienen, y no es una leyenda en el sentido de que no pasó, sino que sí, esto pasó, está bien documentado y todo, sino que es una leyenda de pensar que la gente puede llegar a tanto para valorar a su honor, para valorar a sus tradiciones. Creo que aquí dejamos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos.